durante un recorrido a las afectaciones que presenta el río San Juan por el derrame de petróleo. Un derrame de hidrocarburo contamina seriamente el río San Juan. Exigirá una investigación para dar con los responsables. Una fuga ocurrida el pasado 17 de agosto. 4.000 barriles de producto a petróleos mexicanos. Derramaron de una toma clandestina el pasado 16 de agosto. De 150 millones de pesos. Múltiples afectaciones a habitantes de la región. Me duelen mucho los ojos, me arden. Hola, muy buenos días, tardes y noches. En este video les vamos a hablar sobre la situación problema de la materia fundamentación de la estructura derrame de un ducto de Pemex. Los integrantes de este equipo son Gustavo Lozano, Valerie Stephanie, Vanessa Estefanía, Nicole Miramontes y Ángel Emanuel. Esta situación se basa en la contaminación causada por una gran compañía como lo es Petróleos Mexicanos y el problema que representa la liberación de hidrocarburos y aceites en la naturaleza. Para este problema nos remitimos al año 2014, donde hubo una gran fuga de petróleo en la refinería de Pemex ubicada en Cadereyta, Nuevo León, lo cual contaminó gravemente al ecosistema del área. Se detectó que la refinería sigue expulsando aguas residuales que dañan la naturaleza como el suelo y las masas de agua a nivel superficie y a nivel subterráneo de la zona. Ante tal situación, un grupo de trabajo integrado por residentes del área y profesionales interesados pidieron que se realizaran estudios de todos los acuíferos subterráneos y pozos de agua en Cadereyta. El problema realmente radica en la contaminación porque ya no es realmente visible, por lo que estudios del área son necesarios para comprobar la calidad del agua. De esta forma, evitar cualquier problema a futuro de esta índole. En caso de que el agua de la zona sea consumible, analizar más profundamente para saber si los residentes del área no sufrirán problemas de salud. Mi nombre es Ángel Emanuel Lozano Cruz y yo hablaré de lo que necesitamos saber sobre los hidrocarburos. Estos son compuestos orgánicos formados únicamente por átomos de hidrógeno. Se dividen entre alcanos, alquenos y alquinos. Las cadenas pueden ser lineales, ramificadas y son cadenas de carbono unidos a átomos de hidrógeno, como ya se había mencionado previamente. Sus propiedades físicas más notables son su densidad, la cual se vuelve más densa según el tamaño de la molécula. Son directamente proporcionales. Al igual que su punto de ebullición. Aumenta junto con el tamaño del alcano. Y se sabe que son insolubles en el agua, esto debido a que son sustancias apolares. En cuanto a las propiedades químicas, podemos encontrar la reactividad, la toxicidad, la polaridad, viscosidad y combustibles. En cuanto a la reactividad, esta varía dependiendo de su clasificación, siendo los alquenos y alquinos los más reactivos. En cuanto a la polaridad, son sustancias apolares. En cuanto a los combustibles, podemos notar que todo hidrocarburo puede llegar a la oxidación completa ante la presencia de oxígeno o calor. Tienen una alta viscosidad y su toxicidad varía dependiendo del tipo de hidrocarburo, pero generalmente puede causar irritación en los pulmones, como tos, asfixia y daños neurológicos al ser inhalado o ingerido. Sobre el petróleo. El petróleo, en condiciones normales, se presenta como un líquido inflamable, formado por una mezcla de compuestos orgánicos, principalmente hidrocarburos, los cuales son insolubles en agua. Debido a su composición química, es más liviano que el agua, por lo que tiende a flotar cuando ocurren derrames. Composición del petróleo. Aunque el petróleo es un hidrocarburo, hay muchos diferentes tipos de ellos. En esta ocasión nos vamos a centrar en 4. Parafinas, nombre común de un grupo de hidrocarburos alcanos, de fórmula general CnH2n+2. La molécula más simple de la parafina es el metano. Nafténicos, contiene una o más estructuras cilíndricas saturadas. La nafta es una fracción del petróleo refinado que contiene un alto porcentaje de estos tipos de hidrocarburos. Aromáticos, familia de compuestos que tiene un núcleo común en el núcleo de beceno, que es C6H6. Por su estructura cíclica insaturada, también se les llama arenos.
Alifáticos, compuestos orgánicos cuyo carácter no es aromático. Su compuesto acíclico más sencillo son los alcanos. Agrupaciones hidrocarbonadas lineales de fórmula CH3, CH2, NCH3. Lo que necesitamos saber del agua. El agua se compone por dos átomos de hidrógenos, unidos a un átomo de oxígeno por enlaces covalentes. Es una molécula dipolar y forma puentes de hidrógeno. Recordando que el oxígeno tiene otros dos pares de electrones libres distribuidos, estos pueden ser atraídos por otros dos hidrógenos de la molécula de agua, mientras que los dos hidrógenos originales se atraen con los otros dos átomos de oxígeno. Esto hace que la molécula de agua pueda formar 4 puentes de hidrógeno con otras moléculas, dando lugar a una estructura tetraédrica angular. Las cualidades siguientes de la molécula del agua no se deben a la molécula en sí, sino a su interacción con las demás. En sus propiedades físicas, el agua no tiene color ni sabor, y el instante en que esta materia pasa de líquida a gaseosa, o sea, su punto de ebullición, es de 100 grados Celsius o 373 grados Kelvin, y su estado físico natural en una temperatura ambiente es líquida. Algunas de sus propiedades químicas son la resistencia que posee durante su fluidez y deformación, refiriéndome a su viscosidad, es muy baja, pero cambia si ésta tiene un cambio de temperatura o si se mezcla con otras sustancias. En base a su reactividad, esta reacciona con óxidos ácidos, óxidos básicos, metales y no metales. No es flamable y no es tóxica, al menos que ésta también sea mezclada con otra sustancia que lo fuera para el organismo o otros seres vivos. La interacción que hay entre el agua y los hidrocarburos depende de su polaridad o su estructura. En este caso es un dipolo-dipolo inducido. Esto es un dipolo que se induce en un átomo o una molécula que de otra manera sería no polar. La pregunta principal de esta situación problema es cómo podríamos mejorar la calidad del agua en caso de que hubiera un derrame de petróleo. La solución más eficiente para esta problemática sería un separador de hidrocarburos, el cual es un elemento formado por un depósito de una tubería de entrada y otra de salida de un filtro coalescente y un sistema de seguridad. Funciona de tal forma que se aprovecha que los hidrocarburos y los aceites son insolubles en agua, al igual que la diferencia de viscosidad que tienen. Por tanto, utiliza la gravedad para separarlos. Se podría utilizar en las salidas, entradas y puntos de conexión entre ríos, esto con el fin de mantener el agua lo más pura posible. Al investigar sobre las distintas propiedades y estructuras del agua y de varios tipos de hidrocarburos, se pudo identificar el método más eficiente para tratar la contaminación en el mar causada por derrames de petróleo utilizando un sistema de separación de hidrocarburos.